noches para todos, bienvenidos. Hoy en Time Out vamos a tener a 5 referentes del deporte uruguayo, a 5 figuras muy destacadas, deportistas, fenómenos en su disciplina, cada uno de ellos, que van a ser reunidos hoy, están reunidos para contar historias con un denominador común. ¿Qué es ese denominador común? Bueno, eso que intentaremos que ustedes hoy se lleven para sus casas, ¿no? Algo que les sirva o para la actividad deportiva o para sus trabajos, para su vida profesional, pero se van a dar cuenta a lo largo de la noche que todos tienen muchas cosas en común. Estos importantes, estos referentes del deporte uruguayo. Como ustedes ya vieron en los adelantos, habrá 2 entrenadores que vendrán juntos a charlar, que ya los vieron recién, Fabián Coito y Pablo Lemoine, 2 basquetbolistas muy destacados, íntimos amigos entre ellos, aparte Leandro García Morales y Martino Simani, y un hombre que, bueno, obviamente no necesita presentación, Diego Forlán. Y ahora creo que ya vamos a recibir al primer invitado de la noche, ¿verdad? Le damos un fuerte aplauso al actual jugador de Defensor Sporting, Martín Osimani. Change your face, says Ricky Rubio to Alexei Shved. Be happy, you'll enjoy it. And our entire crew has been telling that czar to you for years. Change your face. Bueno, el video quizás un poco colgado. Uno de los jugadores es Ricky Rubio, sí. Es el base de la selección española, jugó en la NBA mucho tiempo. Y el otro es un jugador ruso, Alexei Shved, que juega también en la NBA. Y saliendo de un tiempo le dice esto, ¿no? Cambia la cara, disfrutá, sé feliz. Y bueno, un poco mirando eso, resume algo en el cual muchas veces uno como deportista o personalmente a mí me atrapó mucho. Todo el tema de emocionalmente cómo encarar el deporte, cómo encarar la situación. El deporte como sabemos pila de veces te exige estar al mango de tus responsabilidades con un nivel de estrés enorme. Y yo empezaba a ver de que eso me pasaba mucho, ¿no? ¿Vos hasta ahí no disfrutabas? No es hasta ahí, es en general. En el deporte muchas veces se presenta la situación que uno está bajoneado y el otro vamos arriba. Hay que cambiar la cara, hay que estar feliz, hay que disfrutar de esto. Y a veces en la vida en general nos pasa eso, ¿no? Pero vos sos de sufrirla más, entonces... Claro. Yo soy un poco más de los otros. Entonces yo lo veía y yo decía, ¿por qué a mí no me llega ese mensaje? ¿Por qué estoy viviendo el deporte? ¿Por qué estoy viviendo una circunstancia puntual de esta manera? O sea, ¿por qué vivimos en el deporte con esa angustia? Porque si no, ser feliz todo el mundo quiere estar tranquilo. Y en el deporte pasa mucho. ¿Y un ejemplo de felicidad es el MVP de esta temporada de la NBA, por ejemplo? Claro, bueno, dentro del proponer esta charla, ahora vemos muchísimo de que, preparando para esta charla también, vemos que mucha gente como que vive a través del deporte el decir, bueno, llegamos a un punto de estar bien, de estar contentos, y hay que disfrutar todo. El MVP de la NBA ahora, hoy en día, es Steph Curry, que es un jugador que es como el símbolo del disfrute, es el símbolo de estar bien. ¿Vamos a verlo? Sí. Dancing, tough shot. That's why he's the MVP. Bueno, esa cara te demuestra que el tipo la pasa bien. Dentro de la situación en la cual estamos viviendo ahora, lógicamente que eso lleva muchísimas horas de producción, o sea, muchas horas de trabajo. Y la imagen que se nos vende del deporte y el deportista triunfal, que al final del día llega a sacarlo adentro. Pero empecé a ver de que muchas veces dentro del deporte, como este mismo jugador, empezás a estudiar la situación y todos vivieron situaciones de angustia, depresión, de estrés, de tensión. Y personalmente me generaba esa duda de por qué tanta necesidad de ver felicidad y disfrute en un lugar donde se convive tanto con la frustración y con el estrés y con la tensión. Veía que mismo este jugador, leyendo sobre su familia, sobre su vida, sobre su camino, él cuenta de que cuando era chico, cuando tenía
14, 15 años. Su padre era un jugador de la NBA, un gran tirador de la NBA, que, bueno, le enseñaba un poco a tirar y a jugar, pero él de chico era muy bajo, con poco peso, su físico no le ayudaba en lo más mínimo, si bien tenía mucho talento. Y tenía un tiro que tiraba muy por debajo de las posibilidades para un lugar de competencia natural. Y entonces el padre, pues, viendo su frustración, lo quería ayudar y se pasaron lo que le llaman en la familia el verano de las lágrimas. ¿Cómo fue el verano de las lágrimas? Él empezó durante todos los días a empezar a entrenar horas y horas y horas con el padre para cambiar esa mecánica de tiro y mejorarla, porque era la única posibilidad que iba a tener de poder jugar. Con esa estatura, con esa estatura y esa capacidad física débil, magra que tenía, era cambiar realmente su técnica de tiro para poder competir a alto rendimiento. Entonces, lo hacía una y otra vez ir a entrenar, como nos ha pasado a muchos de nosotros, que queremos mejorar una técnica y bueno, son horas y horas de trabajo, al punto de que yo le llamaba el verano de lágrimas, porque siempre hasta el final de la noche se quedaban trabajando y él volvía llorando. ¿Y vos tuviste algún verano de lágrimas o alguna pretemporada así? Bueno, en el camino, en el comienzo de la carrera de uno, muchísimas veces muchísimas cosas se tornan en frustración, porque empezar a desarrollar las capacidades como para poder competir al alto rendimiento no salen solas, no fluyen absolutamente solo con talento. Y esta gente, tanto esta como la gente que llega al más alto nivel de América o del mundo, tiene que pasar y amigarse con la frustración. Tiene que sentirse que la frustración, el estrés, el sacrificio es parte fundamental del desarrollo de un deportista. Y creo que muchas veces nos confundimos con que si no estoy disfrutando, no estoy riendo, como le decía Ricky Rubio a Alexis, que si no estamos pasándola bien y estamos mostrando una cara fantástica, no estamos haciendo las cosas bien. A veces eso nos pone en un lugar en el cual no le damos el espacio a lo que tiene que ser frustración, a lo que tiene que ser sacrificio, estrés. Y eso el deporte, personalmente, y compartiendo con otros deportistas de altísimo nivel, como he tenido la suerte de tener, de entrenadores, empezás a aprender de que algo tan tabú hoy en día como es la frustración, el estar mal, todo el movimiento que hay ahora sobre el positivismo y estar arriba, está excelente. Pero para un deportista de alto rendimiento, en una carrera que está acordada en tiempo, que tiene muchísimas presiones desde el punto de vista competitivo, que estás a la exposición pública, genera muchas incertidumbres y mucho estrés. Entonces, para vos poder funcionar en ese ambiente y funcionar quizás en un ambiente como este, de tensión, tenés que aprender a hacerte amigo de las frustraciones. Por ejemplo... ¿Vos te hiciste amigo de tus frustraciones entonces? Sí, no sé si amigo, pero eso es lo que yo quiero. Yo sentí que con esta situación me tocó profundo, porque durante toda mi carrera me entré a dar cuenta de que de muy chico yo me fui a Estados Unidos a estudiar y jugar al básquetbol porque quería vivir de esto y quería aprender, quería progresar. Y creo que son dos cosas que en la carrera desde ahí en adelante empecé a aprender, de que el no conformismo con lo que uno es en el momento y la frustración vienen de la mano para poder llegar a ese punto de felicidad. Martín, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado. Ya le damos paso a los dos entrenadores que tenemos hoy. Uno
el director técnico de los Teros de la selección de rugby, ex jugador de los Teros, aparte porque ya disputó un mundial como jugador en 2003 y ahora uno como entrenador, Pablo Lemoine. Y Fabián Coito, ex futbolista que se retiró muy joven como jugador y que hoy, como ustedes saben, es entrenador de la selección sub-20 y de la sub-23 también ganadora de esa medalla de oro en los Panamericanos. Pablo, yendo atrás en el tiempo a tu carrera de jugador, ¿cómo fue ser un rugbyista de Montevideo Cricket, muy buen jugador acá en el medio local, y de un día para el otro que te llegue la oportunidad de ir a Europa y transformarte en el primer profesional del rugby uruguayo? En ese momento fue bastante traumático, silencioso. ¿Fue traumático? Sí. Yo no hablo inglés. Estábamos en un avión, llegué, estaba esperando un manager en el aeropuerto, no hablaba español. ¿A probarte o ya estaba todo abrochado? En realidad eran 3 meses de prueba Sí. y después, y bueno, estuvimos 5 horas trancados en la ruta, sin comunicación ninguna, los dos, nos mirábamos. Y en algún momento íbamos a llegar a Bristol, que supuestamente estaba 2 horas, pero íbamos 5 horas y seguíamos ahí. Y bueno, y llegar a un clubhouse que vivían 7 u 8, que solo hablaban inglés también. Entonces, bueno, ahí me iba revolviendo con horarios diferentes. O sea, a las 4 de la tarde me daban la cena, y yo miraba y digo, ¿qué pasa acá esto? Y fui haciendo camino, digo, todo era difícil, pero la verdad que en el convencimiento de mi objetivo había sido jugar al rugby. Después, en algún momento me picó lo de jugar al rugby profesional. Y cuando estuve ahí dije, bueno, esto está duro, pues estaba duro. La verdad es muy chocho que llegué el último, elegí el último cuarto, era más chico que una caja de zapatos. Y bueno, y ahí, me levantaba todas las mañanas, no entendía mucho, los locos iban corriendo del club, yo salía corriendo atrás, me perdía en las calles. Y era todos los días era algo traumático, Y te olvidaste de esto, bueno, me olvidé de esto, y así todos los días. Pero al final lo que yo quería era jugar al rugby profesional. Entonces seguía, iba a práctica, 2 prácticas, y trataba de siempre sacar algo en positivo, me quería llevar algo. Y había días que cerraba y decía, hoy no me llevo nada, esto fue una pesadilla, me quiero volver. Aparte tampoco había redes sociales como para todo el tiempo estar en contacto. Entonces, Claro. Una tarjeta y llamaba a mis amigos, hay muchos que están acá, así que los llamaba, trataba de estar en constante contacto con Montevideo y la verdad que hoy, mirándolo para atrás, dije, tendría que haberlo disfrutado capaz que un poco más y haberme liberado un poco más. Y bueno, y si me equivocaba, me equivocaba. Pasa que no tuviste muchos consejeros porque no había otro jugador de rugby uruguayo que hubiera sido profesional. Bueno, yo viajé con todo, ¿no? Bolso, con sábanas, me llevé toda la ropa, llegué y me dijeron, todo eso no lo puedes usar, lo pones acá. No lo puedes usar. No. O sea que el cuarto era chico, más los 2 bolsos que no los podía abrir porque no podía usar ropa que no era la marca del club. O sea que ya no entraba, yo decía, necesitaba a alguien para hablar, ¿viste? ¿Viste cuando decís, por Dios, alguien habla español en esta ciudad? Y un día cayó la novia de un amigo, por suerte. ¿Cuál era la ciudad? Bristol. Cayó la novia después fue futuro amigo, porque en ese momento no podía hablar porque no hablaba inglés. Entonces, sí, cayó la novia de mi amigo que veraneaba en España y tiraba, creo que 10 palabras, ¿viste? Entonces, logramos un vínculo, no la dejaba ir, ¿viste? Digo, pará, quédate a cenar. Y bueno, y ahí fui llevando mi carrera, pero después empecé a disfrutar, ya disfrutaba todo, sin hablar disfrutaba, la verdad que pasaba bien, y cuando lo miro hoy, la verdad que es hiper recomendable a cualquiera hoy hay jugadores juveniles en Uruguay que por estar en contacto conmigo en el Charrúa me preguntan de irse, y les recomiendo a todos que es una experiencia fantástica, es un disfrute al 100% y algo te vas a traer. Digo, capaz que no te va bien en el deporte, te haces la prueba y no te toca, pero te vas a traer algo, seguro. Recordemos que aparte Pablo, como jugador, terminó codeándose con los mejores del mundo en distintas ligas de Europa y, por ejemplo, en la liga francesa fue campeón, ¿no? Terminaste siendo campeón del campeonato francés. Sí, por suerte, sí, ahí tomé una decisión porque después parece gracioso, pero después que terminé de aprender inglés, de conocer a los jugadores, la familia, todo... Fuiste para Francia. Me fui a Francia.
Ahí tuviste que aprender algo de francés. Y ahí te diste contra los mejores del mundo. Sí, ahí la verdad que sí. Aparte que ahí en el momento que el club, por suerte, había contratado a todos los pilares de Francia, todos los primera línea del equipo de Francia, a 2 de Inglaterra y 1 de Australia. Entonces, llegué de estar titular en Bristol y sentirme cómodo en casa, ¿viste? Cuando te sentís, no sé, como cuando llegaba a Montevideo, me sentía que tenía un poco todo. Cuando llegué a París, no jugaba ni 3 minutos, hablaban todos en francés. Bueno, ahí empezó toda la rosca de vuelta, pero después de 7 años cerré, ¿viste? Salimos 2 veces campeón de Francia, jugamos finales de Europa. La verdad, también recomiendo lo mismo. Si hay que cambiar, hay que animarse, hay que ir. Digo, ¿qué te vas a quedar? A veces te quedás, te guardás y te falta lo más indispensable, que es descubrir cosas y animarse y sentirse que uno siempre tiene un poquito más para dar. Yo, la verdad, posiblemente si me quedaba en Bristol, iba a jugar a otro nivel que el que jugué. Pero tuve que ir a otro club, a desafiar otros jugadores de mejor nivel y posiblemente mi nivel subió. Y con eso habré podido ayudar a la selección en su momento, me ayudé a mí mismo porque me sentí capaz de poder jugar a ese nivel, dejar a algunos de esos jugadores fuera de un plantel. En una final, por ejemplo, para mí era yo uruguayo, el rugby uruguayo en ese momento había jugado el Mundial del 99, pero no era un rugby conocido y bueno, y poder dejar el pilar de Australia fuera, el pilar de Francia fuera de una lista, de una final de Copa de Europa, para mí era tocar el cielo con las manos. Entonces, me parece que lo mejor que nos puede pasar a los entrenadores es cuando el grupo defiende lo innegociable. Hay cosas que el grupo tiene que ser, porque el grupo es el que está dentro de la cancha, al fin y al cabo es el que realmente pone esos valores, los marca dentro de la cancha. ¿Qué se necesita para lograr concretar un sueño como ir al Mundial de Rugby? ¿Cómo lo construyeron ustedes? Bueno, me podemos quedar 2 horas conversando, pero lo principal, marcar el objetivo y estar convencido que lo podíamos cumplir. Porque el objetivo, nosotros veníamos de perder 2 eliminatorias al Mundial con el mismo objetivo, clasificar al Mundial. El tema que posiblemente el grupo que encaró esas eliminatorias, no sé si en algún momento se convenció de que lo iba a cumplir. Y nosotros jugamos 3 años de eliminatorias. Tiene una característica bastante particular de ir jugando, todos los años jugás un partido eliminatorio y es como que te dispara un año nuevo, ¿no? Y bueno, y otra vez presión, depende del resultado, pasás a otro resultado. Y así vas. Y yo veía que el grupo de objetivo a objetivo crecía. Y todo el mundo miraba y decía, pero pierden los amistosos. Nosotros perdimos todos los amistosos previos a los partidos definitorios. Pero no perdimos los amistosos contra cuadros buenos, perdimos contra cuadros que estaban muy por debajo del nivel que íbamos a jugar. Y la gente decía, pero estos locos este fin de semana pierden. Y los tipos subían, ganaban. Pasaba otra etapa más, amistoso, perdíamos, partido, ganábamos. Y en un momento, analizándolos a ellos, yo decía, ¿qué pasa? No, los tipos estaban convencidos que lo que iban a cumplir era el objetivo de ir al Mundial. Entonces, muchas veces la etapa la iban llevando, pero ellos, el día del partido que había que ganar, lo iban a ganar. O por lo menos lo iban a pelear, como cuando el partido de ida y vuelta en Rusia. La verdad, nos llevaron a Siberia, en otoño, en un contexto catastrófico, y los tipos, yo decía, para acá, esto va a estar duro, se va a pinchar. Nos ponían a entrenar al lado de un club de rugby, entrenaba un club en la mitad de la cancha, nosotros en la otra, era todo un contexto duro, yo decía, esto va a estar duro, y el día del partido aparecían de vuelta. Entonces, yo creo que cuando uno se marca un objetivo, lo principal es marcarse el camino del objetivo, estar convencido que lo puede cumplir. Porque si no, el objetivo puede ser fantástico, pero el camino no, que es ahí donde muchas veces hay equipos que pueden fracasar. Fabián, en tu caso, la medalla de oro en los Juegos Panamericanos llegó gracias a un fracaso en realidad, porque gracias a que Uruguay no clasificó a los Juegos Olímpicos, terminan yendo a los Panamericanos, que era como el premio consuelo en ese Sudamericano Sub-20, y logran la medalla de oro. Es como que
de repente de un momento muy triste que tuviste en enero como técnico, Sí. terminaste llegando a la gran felicidad con esos jugadores en Toronto, en Canadá. Sí, se nos escaparon los Juegos Olímpicos o la posibilidad de disputar un repechaje en los Juegos Olímpicos y ganamos el derecho a jugar los Juegos Panamericanos. Inmediatamente al resultado del último partido, bueno, nos propusimos decir, bueno, clasificamos al Mundial nuevamente con una selección sub-20, vamos a jugar el torneo de mayor exigencia de la categoría y está la posibilidad de Juegos Panamericanos que un tiempo después me dijeron de la idea de que concurriera mi grupo de entrenadores, mi cuerpo técnico como entrenadores del club. ¿No pudiste llevar a varios de los que quizá, o algunos de los que pretendías Mira, llevar? fue una selección dura porque de arranque todos los que estaban en el exterior, por un tema de tiempo, quedaron sin posibilidad de poder participar, de seleccionarlos. Y luego, de los que estaban dentro del fútbol uruguayo, algunos no podían ir por tema de calendario, de posibilidades, se superponían distintas exigencias, lo que fuera. Pero igual yo recurrí a una gran cantidad de futbolistas que yo ya conocía de selecciones anteriores y que como entrenador me daban garantías totales por mi conocimiento y creo que acertamos en eso que elegimos. Aparte de futbolistas que merecieran una participación por su actuación en el medio local, que nos dieran la garantía absoluta en la parte humana. Y yo creo que hoy los equipos, sobre todo en este tipo de competencia internacional donde la preparación es tan corta, donde hay que impactar en pocas cosas y sobre todo llevar un grupo compacto, sólido, creo que eso se transmite a cualquier actividad grupal, pero ni hablar en el tema del fútbol, nosotros acertamos ahí. Un grupo de futbolistas que entendieron perfectamente cuál era el gran objetivo, vivir una gran experiencia, crecer como futbolistas y tener la posibilidad, quizá única para algunos, de en el plano internacional jugar con la selección y lograr cosas importantes. ¿Y qué imagen crees que dejó Uruguay a nivel mundial, siendo el único equipo amateur? ¿Qué les decían los rivales? Bueno, quedaban muy contentos con lo que mostraron, quedaron sorprendidos, Sí. sobre todo con los tamaños de nuestros jugadores, ¿no? Cuando veían los tamaños y lo que los tipos daban, había un galés que decía qué difícil que es jugar porque siempre hay uno que se nos colgaba y te das vuelta y se venía otro y se quedaba. El tipo decía, claro, capaz que ni los veía, porque éramos, viste, pasábamos. Pero el tipo es como que viste, era como una motivación extra mismo para el de enfrente. Después, nosotros jugamos contra Australia y el técnico de forwards es un argentino. Y conversamos antes del partido y me dijo, che, tan duro. Los jugadores de Australia me decían, mirá que se prepararon en serio porque estaban asustados que el ritmo del partido tenían preocupación de que, dice, te golpean de todos lados ustedes. Los tipos no están acostumbrados, es mucho más frontal la defensa en rugby, a ese nivel. Dice, ustedes son 3, 4, se te cuelgan. Y los tipos tenían como una preocupación. Era bastante gracioso verlo, pero lo que transmitió fue lo que queríamos. Todos nos identificamos con eso. Yo miro cualquier deporte, cualquier camiseta celeste y veo lo que decía Fabián de esa garra, eso que tiene el deportista uruguayo. Bueno, era el objetivo transmitir eso. Los teros también lo son, lo tienen y lo demuestran. Fabián, ¿alguna vez leíste en Wikipedia lo que dice de vos? No. ¿No te has metido a leer? No, sí, me han dicho. Te definen en Wikipedia como un estudioso del fútbol, en especial de la técnica conocida como el pelotazo. Y bueno, por lo menos algo. ¿Quién puso eso? No sé. No sabés. Pero ¿hay algo de Empresario. cierto? ¿Hay algo de cierto o no? No, el pelotazo. Es muy buena la técnica conocida como el pelotazo. A veces sí, a veces un pelotazo. Como una vez cuando estábamos en el curso de entrenadores y empezamos a hablar del pase corto, pase largo y se refirieron a un equipo. Bueno, ese es el pase largo y un compañero se levantó y dijo, no, eso es pelotazo. Si me decís que eso es pase largo, yo acá vengo a aprender, dijo. No sé, la verdad, yo qué sé. Pero se supone que Wikipedia lo tiene que hacer Debería ser alguien que bueno, te ¿no? quiere, ¿no? Alguien que me quiere. Sí. Aunque si el pelotazo es una técnica y lo aplicás y te da resultado, bienvenido. sirve, bienvenido, ¿no? No, pero no, para nada. Les quiero agradecer, estuvo muy buena la charla. Gracias, Pablo. Gracias, Fabián. No, gracias a Muchas ustedes. ustedes.
necesitan presentación previa. Leandro García Morales y Diego Forlán. Clasifica a cuartos de final sentándote a ver cómo pateaban penales cada uno de los ganeses, ¿no? Eso lo hiciste. Y llamaste a Fernando Muslera para indicárselo. Sí, no, y también la Tota, éramos varios, ¿no? Porque la verdad que en ese grupo éramos muchos, ¿no? Grandes, con experiencia, y cada uno tenía su lugar, ¿no? La Tota, el liderazgo como capitán, también con el ejemplo, trabajando. Yo con el trabajo, marcando, hablando también a su manera en los momentos que me tocaba hablar, y como liderazgo, como jugador, como el número 10 de la selección, donde en los momentos claves, donde le pasa al Lea, donde tenés que tirar un tiro libre en la hora, o en caso partido para salir campeón, o un penal o cosas, donde vos tenés que responder, ¿no? Entonces, lo mismo pasaba con otros compañeros nuestros. Entonces, digo, la verdad que en ese sentido teníamos... Donde uno no tenía la faceta del otro, no podíamos, ahí nos complementábamos todos. Y eso era espectacular. ¿Qué significa para la carrera de ustedes y para la vida de ustedes el concepto de trabajo extra? No, lo hacen, hay mucho, digo, hay de todo, ¿no? Hay mucho que le gusta el deporte, lo que hacen, digo, le gusta el fútbol, lo ven, lo juegan, y hay otros que es un trabajo más. Entonces, digo, depende cómo cada uno lo toma. Para mí hasta el día de hoy, está bien que te va quedando menos, entonces capaz que lo disfruto mucho más, pero no es esa. Lo disfruto de la misma manera que lo disfrutaba cuando tenía 18 años, que sé, los días de hoy, que son divinos, y estar entrenando, y tener la oportunidad de que terminaste de entrenar, sea físico, fútbol, lo que sea, y podés quedarte ahí sentado en el pasto, y estar charlando con un compañero, con el entrenador o con el preparador físico, de lo que sea, no de fútbol, ¿no? Digo, y es tu trabajo, es lo que estás haciendo, eso es algo espectacular. Entonces, y a la vez podés trabajar en lo que te gusta, que lo querés perfeccionar, no quiere decir que lo vayas a hacer perfecto, pero como decía, en el momento decisivo lo trabajás para que en los momentos, los partidos claves, sean clásicos, finales, por campeonato, lo que sea, lo puedas hacer con naturalidad. No sé, algo que he forzado increíblemente se ha dado y lo he comprobado. Digo, siempre me gustó trabajar y gracias a Dios tuve a mi viejo, mi hermano y muchos amigos de mi viejo, exjugadores, que en asados, en comidas, todo, que siempre escuché a ellos, ¿no? Y siempre te decían que hay que trabajar, y mi viejo, de que yo estaba en inferiores en Peñarol, cuando estaba él dirigiendo, me decía el sacrificio, y es así, ¿no? Entonces vos lo empezás a vivir, lo empezás a sentir y a experimentar, y después el resultado se ve en los partidos. Entonces cuando empezás a ver que lo que hiciste en la semana te terminó dando sus frutos en un partido, decís, bueno, esta es la fórmula. Pero entonces, ¿sentiste muchas veces que te dio resultado lo que hiciste después de la práctica solo? Lo que pasa, digo, muchas veces, como decís vos, a ver, yo hice trabajo extra siempre, ¿no? Siempre. Soy un enfermo, me encanta lo que hago y puedo hacerlo 50 veces. Igual. Digo, si mientras que me dé, lo puedo hacer de mañana, de tarde, de noche. Digo, lo hice y desde que arranqué. Y hoy lo sigo disfrutando, pero ¿por qué? Digo, lo hice en ese momento, que era nuevo para mí, lo hacía sabiendo que podía darse el objetivo que estaba buscando en ese momento, ¿no? Que era ser jugador profesional y ser un gran delantero, un buen delantero, jugar en primera división. Del fútbol uruguayo, de otros lados, pero obviamente uno va a objetivos cercanos, que en este caso es lo que estaba, o en Argentina como se dio después, más adelante. Pero en ese momento lo hacía, pero obviamente que tenés esa incertidumbre, ¿viste? Que decís, vos lo hago, pero ¿se dará o no se dará? Después se dio. Entonces pues dije, bueno, ya está. Entonces si me encanta lo que hago, soy un enfermo, lo hago, me disfruto, lo voy a seguir haciendo toda la vida. Entonces lo sigo haciendo y lo hago cada vez más. Y increíblemente, o muchas veces que he trabajado jugadas, el primer gol que yo hago en primera división con Independiente, que fue en la cancha de Belgrano, día 18 de diciembre del 99, día de cumpleaños de Pablo, de mi hermano, me toca entrar. Y justo esa semana anterior estaba trabajando con Valverde, el técnico era Enzo Trocero, Independiente, y había llovido mucho. Entonces hacíamos fútbol, definición siempre después de las prácticas. Y me tiraba centro y estaba mojada la cancha, ¿viste? Entonces estaba divino para tirarse de palomita y de cabeza, de palomita y cabeza. Y toda la semana tirándome de palomita y cabeza. Estaba bárbaro, digo, definición de diferentes maneras, pero más de paloma y de cabeza. No me pregunte por qué, pero se dio. Y él me tiraba centro y yo iba y me tiraba. Vamos a jugar, me toca estar en el banco, íbamos perdiendo 2-0, nos anulan un gol que iba a ser el 3-0 jugando en Córdoba, era el último partido del campeonato. Entro,
creo que iban 2-1, no, 2-2 en ese momento, lo dimos vuelta enseguida y me toca entrar y faltando 2-3 minutos, viene la jugada, la dan a otro compañero, Graf, va por la derecha, tira el centro de paloma y de cabeza la clavo en un ángulo. Entonces, claro, vos empezás a decir, viste, increíblemente, se me ha dado muchas veces en la semana trabajar ciertas cosas que después en el partido, aparte se me da más fácil todavía, que decir, me quedó la jugada, hice pim, pim, pum, la puse en un ángulo. Y voy a decir, ¿cómo hice? No sé, yo qué sé, fue natural. Y lo trabajé en toda la semana, viste, o lo vengo trabajando eso. Y está, cuando ves que te da resultado, está, yo qué sé, Sí, solo un lo boludo seguís lo va a haciendo. seguir haciendo, ¿no? Claro, claro. ¿Vos, Leandro? Bueno, muy parecido a lo que decía Diego. Yo soy la parte del entrenamiento extra y fuera de lo que es la práctica. Sí. Muchas veces, y sobre todo entre temporadas, muchas veces lo utilizo sobre todo para ponerme en forma física, ¿no? Muchas veces trabajo sin la pelota. Hay muchísimas cosas y sobre todo a medida que nos vamos poniendo viejos y con lesiones y eso, hay mucho del trabajo previo, mucho del trabajo preventivo, mucho del trabajo para ponerse físicamente en forma para después poder en la práctica jugar un rato y poder hacerlo bien. Para mí siempre fue fundamental y en eso he tenido mucha suerte de tener grandes preparadores físicos cerca mío. Ha sido muy importante la parte física y el estar bien físicamente. A mí siempre me ha permitido, bueno, como hablábamos hace un rato, el tema de tener la mente clara para poder tomar decisiones. Por eso te digo, la parte extra de lo que hago, sobre todo, más allá de después de ir y tirar, que es un tema que no requiere mucho esfuerzo, después, sobre todo el trabajo extra, lo utilizo para entrenar mi parte física y después a la hora de jugar no estar todo el tiempo de repente buscando aire o estar cansado o no tener energía. Esas son cosas que me han ayudado mucho a lo largo de la carrera para poder estar claro de la mente cuando no tenés que preocuparte porque el cuerpo funcione, ¿no? ¿Qué cosas recordás del aro al que ibas a tirar en Miami? Uy, sí. Bueno, lo que recuerdo más que nada eran los 50 grados de calor que había. La verdad que obviamente mi carrera no ha sido al primer nivel como la de Diego y han habido muchísimos de esos momentos. Bueno, Martín estaba hablando hace un rato, bueno, que compartimos con Martín, de tener que entrenar en condiciones que no han sido las mejores. Incluso trabajando acá con Santi Alfaro, que es un poco el creador de todo esto. Trabajar en lugares que hoy por hoy quedan como anecdóticos, ¿no? Trabajar, yo qué sé, en lugares, en salas de no sé, no esta que es muy grande, pero de repente algún parrillero, trabajar en lugares donde no hay posibilidad de hacer nada y bueno, ideárselas para poder encontrar la forma de sacarle provecho a un entrenamiento. Y bueno, este es un ejemplo más, ¿no? Ahí a la vuelta de donde yo me estaba quedando había un parque público con una media cancha abierta en julio, agosto de Miami, estamos hablando de 35, 40 grados. Y bueno, era la opción que había porque lo otro quedaba lejísimo, yo no tenía transporte y bueno, entre el calor y el tiempo, bueno, jugábamos ahí, obviamente la cancha de piso de calle, así, de hormigón, cosa que obviamente son muy precarias, ¿no? Pero bueno, eso ha sido un poco parte de mi formación como deportista, ¿no? ¿Son de mirarse? ¿Sos de mirar básquetbol, por ejemplo? ¿Vos sos de mirar fútbol? Sí, bueno, te diré que ahora que Diego está acá, miro un poquito del fútbol de acá, si no, difícil, no soy muy fanático del fútbol. Sí, los eventos grandes, miro mucho la selección, me gusta mucho todo eso, el deporte, o sea, el fútbol en Europa, pero si no, el fútbol de acá mucho no soy. ¿No te motiva mucho el campeonato uruguayo? No, además también no estoy muy acostumbrado a mirar los fines de semana, ¿viste? Los partidos que juegan de tarde y eso, por lo general estoy siempre en alguna actividad o yo también estoy jugando. Claro. Entonces se me complica por ahí, pero obviamente me divierte mucho más. Por ejemplo, ahora que hay fechas de eliminatoria, esas cosas, sí me divierte mucho mirar. Bueno, y vos, Diego, que después de 18 años volviste a vivir acá, aparte de todo, de volver a estar... Yo, volviendo a eso, cuando tiene el caso de Lea o amigos que conozco, Sí. digo, gente, ¿y
que los ves, me encanta ver, ¿no? Obviamente ex compañeros míos que juegan o ex compañeros que juegan en diferentes lados, los ves, los seguís, también como dice Lea, a veces no te da el tiempo, pero ves. Estás hablando de ver fútbol, ¿no? No, de fútbol, de básquet, de sea. tenis, de golf. Y si hay amigos que tenés, sí, yo me acuerdo el año pasado, fue que febrero fue o mitad de año, fue cuando salieron campeones. El otro, hace 2. Cuando salió campeón con Aguada, estaba con mi mujer en casa y no me acuerdo, ¿qué fue? A mitad de año, ¿no? Sí, abril, mayo, por ahí. Sí, creo que sí. Pero que estabas en Japón ahí. No, estaba acá porque venía por la selección, no sé si fue después del Mundial o antes, no me acuerdo. Y estaba mirando y justo era de noche y estaba viendo la final de Aguada. Y tengo un íntimo amigo que es hincha a muerte de Aguada, está Lea, ¿viste? Entonces lo mirás diferente y sabiendo que hacía muchos años, 30 y pico de años largos que no salía campeón, y lo estaba mirando, y obviamente estando Lea y viendo esos tiros libres o esas jugadas finales, y bueno, ni bien terminó, le mandé un mensaje felicitándolo, porque te pones en el lugar de él, ¿no? Porque vos lo vivís en el fútbol, en esos penales, jugadas clave, goles importantes, y te pones y decís, digo, y lo vivís con esa tensión, ¿viste? El tiro libre, yo viéndolo de afuera, ¿no? Obviamente dentro de la cancha no lo vivís con esa tensión, lo vivís más tranquilo, porque si no, no te termina saliendo el tiro. Y nada, obviamente en ese caso, en algo puntual, como era la final, y estaba Lea, y en una situación donde era algo histórico, digo, lo vivía y obviamente me ponía contento por verlo a él como otros amigos cuando logran los éxitos. No, bueno, justamente lo que te iba a preguntar era eso, si aprovechás ahora, por ejemplo, para ver, ya que vivís acá, para ver básquetbol uruguayo, cosas del deporte nacional. Sí, no, obvio que sí. Digo, cuando estoy en casa, si no estoy jugando al golf, que no tengo tele. Claro, porque lo tuyo es como un desexilio, tuviste la mitad de tu vida viviendo afuera. Sí, 18 años. Entonces ahora te desexiliaste y estás acá de nuevo, disfrutando de tu familia 18 años después, pero también de Montevideo. Claro, entonces obviamente que veo las noticias y trato de también en el tema para mí en lo personal, ¿no? En lo profesional de no escuchar nada, ¿no? ¿No escuchar nada de qué? Periodismo, más en la parte de fútbol. Entonces periodismo como que a veces deportivo. También las noticias no las ves tanto, ¿viste? Porque siempre aparece algo, ¿viste? Entonces, digo, para estar ¿viste? Fuera de todo, decir, con la mente limpia, tranquilo, no intoxicarte de nada, tratar de estar más fuera de todo eso. Entonces, miro, sí, obviamente básquet, miro fútbol, pero después, digo, los programas esos deportivos, ¿viste? Donde Tratás de no verlos. Claro, polémica, o hablan de esto, lo otro. Trato de no estar para estar lo más tranquilo posible. Entonces, ¿viste? Muchas veces, obviamente por un montón de amigos que tengo, y te dicen, vos, ¿viste lo que dijeron en tal lado? No, contame porque no tengo ni idea. Entonces, ¿viste? Ya viene con un filtro. Entonces viene mejor. Pero... Sí, a veces viene peor. Porque te cuentan cosas de una manera que capaz que no es como las dijeron, Sí, ¿no? también. Pero está, digo, cuando tomé la decisión de venir acá, sabía, entonces vengo tranquilo. Sé lo que tengo que hacer, sé que me puede ir bien como me puede ir mal, y si no me van las cosas de la manera que uno esperaba, lo siento, digo, no me va a cambiar, voy a seguir cambiando en la calle, voy a seguir siendo el mismo, y es lo que es. Hay momentos que sí, fui el mejor y otro donde no sos el mejor, y bueno, es el deporte, la vida, y es lo que tiene. Muchachos, muchas gracias. Dale, muchas Es gracias. un placer tenerlos.